Hola, luchamaníacos de Luchaverse. Imagínate esto. Un tipo que vivió casi toda su vida detrás de una máscara plateada, que salvó al mundo en más de 50 películas contra monstruos, vampiros y marcianos, que llenó arenas y vendió millones de historietas, pero que en casa tenía secretos tan guardados que ni su propio hijo menor sabía quién era su papá de verdad. Ese hombre es el Santo, el enmascarado de plata, y hoy te voy a revelar 10 secretos que nadie te había contado, incluyendo los más íntimos de su vida privada. Agárrate, porque esto no es la versión light que ves en los documentales de siempre. Esto es puro jugo, investigación profunda y detalles que te van a dejar con la boca abierta. Prepárate para el viaje más loco por la leyenda del Santo. Secreto número 1. Antes de ser el Santo, Rodolfo Guzmán Huerta usó como 5 nombres diferentes y hasta perdió una máscara. En 1934 empezó como Rudy Guzmán, luego el Hombre Rojo, el Incógnito, el Demonio Negro y el más famoso de sus primeros tiempos, el Murciélago Enmascarado 2. Ese nombre lo usó hasta que el verdadero murciélago le reclamó y le prohibió usarlo. Tuvo que cambiarse rápido, y ahí nació la idea de la máscara plateada. Pero ojo, en esa época temprana sí perdió una máscara en el ring. Imagínate, el futuro ídolo invencible ya había sido desenmascarado antes de ser leyenda. Secreto número 2. La primera máscara de piel de cochino era un martirio. El propio Santo contó en entrevistas que al principio se asfixiaba, sudaba como loco y sentía que se iba a morir de calor. Era un verdadero tormento, decía. Casi la deja. Pero su entrenador Jesús Lomelí le dijo: o te pones plateado o nada. Eligió el Santo, en vez de el Diablo o el Ángel. Y esa decisión cambió la historia de la lucha libre para siempre. Secreto número 3. Tenía un cuarto secreto en su casa de la colonia campestre Churubusco, con su segunda esposa Mara Vallejo. Ahí guardaba todo. Miles de fotografías, carteles, historietas, programas de arena, cartas de fans, hasta sus botas viejas y máscaras. Era su museo personal. Después de una discusión familiar, Mara echó todo a la calle. Un taxista lo recogió, lo vendió a un tianguero y terminó en manos del coleccionista Roberto Ito Shimizu, que hoy tiene el archivo más grande del Santo en el mundo. Casi se pierde para siempre. Secreto número 4. Su hijo menor y varios de los 10 que tuvo con su primera esposa María de los Ángeles no sabía que su papá era el Santo. Jorge Guzmán Rodríguez, el hijo del Santo, contó que de niño veía las películas y las historietas, pero en casa su papá llegaba normal, sin máscara, y él pensaba que era otro luchador. El secreto era tan grande que los hermanos mayores tenían que callarse la boca. Rodolfo protegía la identidad como si fuera cuestión de vida o muerte. Ahora vamos a lo más íntimo, familia, porque el Santo no solo era un héroe en el ring y en la pantalla grande, también era un hombre de carne y hueso, con una vida privada que cuidaba como su máscara. Secreto número 5. Su generosidad era legendaria, pero no de esas que se gritan en los periódicos. Era del tipo que nadie veía venir. Imagínate esto. Un luchador que llenaba la Arena México, que cobraba fortunas por funciones, pero que en más de una ocasión bajaba al pueblo o a un barrio pobre y hacía una lucha especial, solo por una torta y un refresco. Hay una anécdota que contaban los viejos promotores. Un fan llegó al camerino después de una función, con lágrimas en los ojos, y le dijo: «Mi esposa está muy enferma, necesita una operación que no podemos pagar». El Santo no le dio dinero en efectivo para no humillarlo. En vez de eso le preguntó: «¿Dónde vives?». Al día siguiente, organizó una función benéfica en un ring improvisado cerca de la casa del fan. Luchó contra rivales locales, llenó el lugar con gente del barrio y todo el dinero de la taquilla, que no fue poco, fue directo para la operación. La señora se salvó y el fan nunca olvidó que el enmascarado de plata no solo salvaba en las películas, también en la vida real. Historias como esas se repetían.
Ayudaba a orfanatos, pagaba escuelas, regalaba despensas en Navidad sin que nadie lo supiera. Era un hombre del pueblo que nunca olvidó el hambre que pasó de chamaco en Tulancingo. Su generosidad no era postureo, era su manera de pagar lo que la lucha le había dado. Secreto número 6. La única mujer que se atrevió a ponerse su máscara y usarla en el ring fue Irma González, conocida para siempre como la novia del Santo. Esto pasó a finales de los 50, cuando las mujeres apenas empezaban a abrirse paso en la lucha libre mexicana. Un mundo de machos donde muchas veces les prohibían luchar en las grandes arenas. Irma, que debutó en 1951 y ya era una ruda durísima, necesitaba un gimmick fuerte para destacar. Un día, por cuestiones de cartelera y de llamar la atención, se presentó con una máscara plateada muy parecida a la del Santo, pero con toques femeninos, azul y amarillo en los bordes, más estilizada. Se hizo llamar la novia del Santo. No eran novios de verdad, ojo, no había romance real, aunque la prensa amarillista de la época inventaba romances para vender. Irma usó el nombre y la máscara por unos 7 u 8 meses. Luchó en parejas mixtas, singles y hasta en apuestas. El Santo nunca se enojó, al contrario, le dio su bendición informal. Decía que le gustaba que una mujer fuerte llevara su imagen. Irma se retiró temporalmente cuando se casó, pero volvió después como la enfermera, o con su nombre real, y se convirtió en una leyenda por derecho propio. Ganó máscaras, cabelleras y abrió puertas para todas las luchadoras que vinieron después. Fue la única que robó el look del enmascarado, y él lo permitió porque sabía que la lucha libre necesitaba heroínas también. Secreto número 7. Sus películas tenían doble vida. En México, las cintas del Santo eran familiares, héroe contra monstruos, vampiros, momias, con un toque de comedia y moral. Pero para exportarlas a Europa, y sobre todo a mercados como Francia, Italia o Alemania, los productores grababan versiones calientes. La más famosa es El vampiro y el sexo, 1968, que en México se estrenó como Santo en El tesoro de Drácula, pero censurada. En la versión europea había toples de las vampiresas, escenas de besos más intensos, desnudos parciales y hasta un festín erótico con Aldo Monti y las chicas. El Santo sabía de estas versiones alternativas. De hecho, firmó contratos donde aceptaba que se hicieran, pero con una condición: que su nombre no apareciera en las copias más subidas de tono. Bromeaba con sus amigos: en México soy santo, en Europa soy pecador. Esas cintas se volvieron culto en el cine exploitation y hoy son joyas raras que valen oro entre coleccionistas. Secreto número 8. La familia. Tuvo 10 hijos con su primera esposa, María de los Ángeles Rodríguez Montaño, Maruca, con quien se casó en 1942 y se divorció en 1975. 10 chamacos que crecieron en una casa grande pero modesta, donde el papá llegaba después de las funciones, se quitaba la máscara en privado y era solo Rodolfo, el que corregía tareas, aunque él mismo tenía mala ortografía, el que llevaba a misa los domingos, el que jugaba fútbol con ellos en el patio. Luego, ya grande, a los 63 años, se casó con Mara Vallejo Badajer en 1981. Mara era una mujer fuerte, empresaria, y vivieron juntos hasta el final. La prensa siempre hablaba de sus mujeres, de romances secretos, pero él mantenía la discreción absoluta. Era un hombre de pasiones intensas, pero también de lealtad familiar. Sus hijos mayores sabían el secreto. Los menores, como Jorge, el futuro hijo del Santo, tardaron en entender que su papá era el ídolo de la tele. Esta escena es de las que te hacen ver al Santo no como estatua, sino como humano, generoso, protector, pícaro en secreto. ¿Listos para el cierre? Y llegamos al final, familia. El momento que nadie quería que llegara. Secreto número 9. El Santo se quitó la máscara en público, pero solo un poquito, y solo días antes de partir. Fue el 26 de enero de 1984, en el programa Contrapunto de Jacobo Zabludovsky. El tema era lucha libre, circo, maroma, teatro o deporte. Ahí estaba el Santo, sentado tranquilo,
hablando con esa voz grave que todos conocemos. Jacobo, insistente como siempre, le dijo: «Pero dinos, ¿cómo es debajo de la máscara?». El santo dudó, miró a cámara y levantó ligeramente la máscara. Mostró la frente, los ojos cerrados, para no revelar del todo, y parte de la nariz. México se quedó helado, millones viendo en vivo, y nadie podía creerlo. Fue un gesto simbólico. Ya estoy viejo, la máscara ya no me pesa tanto. Pero no era un destape completo, era una despedida sutil. 2 semanas después, el 5 de febrero de 1984, después de una función de escapismo en el Teatro Blanquita, sufrió un infarto masivo. Tenía 66 años, un marcapasos desde años antes, que la familia mantuvo en secreto, y se fue en paz. El país entero entró en luto. ¡Viva Crisanto! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Adelante! Secreto número 10. Lo enterraron con su máscara plateada. El hijo del santo lo confirmó años después. La familia decidió que, aunque ya había mostrado parte de su rostro en TV, en la eternidad seguiría siendo el enmascarado. El funeral fue apoteósico. Más de 10,000 personas en las calles de la Ciudad de México, flores por todos lados, pancartas que decían «Viva el Santo, gracias por todo». Blue Demon, 1000 máscaras, Black Shadow y decenas de luchadores caminaron detrás del ataúd rumbo al Panteón Mausoleos del Ángel. Lloraban como si hubieran perdido a un hermano. El noticiero mostró imágenes que hoy parecen de otra época. Multitudes, silencio respetuoso y esa máscara plateada brillando en el féretro como un último acto heroico. Pero el legado no murió ahí. Vive en su hijo Jorge Guzmán, el hijo del santo, que tomó la máscara y la llevó con honor por décadas. Vive en las películas que siguen viéndose en Netflix, en YouTube, en casas de todo el mundo. Vive en las historietas que todavía compran los chavos. Vive en cada máscara plateada que un niño se pone para imitarlo en el patio. El santo no fue solo un luchador, fue un símbolo de México, del barrio, de la lucha contra lo imposible, de la familia, del misterio que nunca se revela del todo. Aunque el mundo ya sabe cómo era su cara, para nosotros siempre será el enmascarado de plata eterno, el héroe que nunca perdió su máscara en el ring y que en la muerte la llevó puesta para siempre. Y con esto cerramos los 10 secretos, luchamaníacos. ¿Cuál te pegó más fuerte? ¿La generosidad oculta, la novia del santo, el destape en Téguito, el entierro con máscara? Cuéntame abajo en los comentarios, dale like si te emocionó, comparte con tus carnales fans y suscríbete a Luchaverse si aún no lo has hecho. Activa la campanita porque vienen más historias locas. Blue Demon, 1000 máscaras, las raperas pioneras, todo el universo. La lucha nunca para. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo. ¡Viva la lucha libre! ¡Y viva el santo! ¡Carajo! ¿Quieres que ajuste algo, agregue más drama o lo corte un poco? Dime y lo pulimos. Luchaverse al 1000. Y eso es todo, familia de Luchaverse. 10 secretos que nadie te había contado completo, con la vida privada incluida, tal como lo prometí. ¿Cuál te voló más la cabeza? ¿El cuarto secreto? ¿Que su hijo no sabía? ¿La versión hot de las películas? Déjamelo en los comentarios. Dale like si te gustó y comparte con todo el que sea fan de la lucha. Si quieres más historias como esta, secretos de Blue Demon, 1000 máscaras, leyendas olvidadas, entrevistas raras, todo el universo de la lucha libre, suscríbete ya a Luchaverse, activa la campanita y no te pierdas nada, porque aquí la lucha nunca se detiene. Gracias por ver, nos vemos en el próximo video. ¡Viva la lucha libre y viva el santo! ¡Hasta la próxima, carnales!